Bienvenido a otra lección de tu curso Los 50 Esenciales con Catlego. En esta ocasión abordaremos el tema de diarrea aguda en menores de 5 años. Empecemos por definir qué es la diarrea aguda. La diarrea aguda es el aumento del volumen o frecuencia de las evacuaciones y la disminución de la consistencia. Más de 3 evacuaciones en 24 horas con una duración del cuadro clínico menor a 14 días. La gastroenteritis generalmente tiende a la curación espontánea. Sin embargo, es causa importante de mortalidad y morbilidad infantil, secundario al retraso en la atención y las comorbilidades como deshidratación, choque, perforación intestinal, entre otras. En promedio, los menores de 3 años experimentan de 1 a 3 episodios por año. En México, hasta el año 2005, la diarrea aguda era la cuarta causa de mortalidad en menores de 1 año y la primera causa en preescolares. Así también, representa un gran porcentaje en los niños atendidos en consulta externa. La deshidratación es una de las principales complicaciones que llevan a la muerte. La mayoría de los casos de diarrea aguda son causados por gastroenteritis infecciosa. Sin embargo, con menos frecuencia, la diarrea aguda puede ser un síntoma de infección sistémica o emergencia quirúrgica. Los virus son la principal causa de gastroenteritis infecciosa hasta en 70 u 80% de los casos. El principal virus implicado es rotavirus, sobre todo en menores de 2 años. Otros virus causales son adenovirus, enterovirus y norvirus. Los patógenos bacterianos causan del 10 al 20%, encabezados por E. coli y en 10% Shigella, principalmente en mayores de 2 años y menores de 5 años. La salmonela representa del 1 al 2% de los casos y con menor frecuencia se encuentra Campylobacter jejuni. Otros agentes infecciosos menos frecuentes son los parásitos, entre ellos Entamoeba histolítica y Giardia lamblia. Los agentes que provocan infección del tracto gastrointestinal incluyen los alimentos, bebidas u objetos contaminados, así como el contacto con portadores sanos. Los gérmenes producen la enfermedad por 4 mecanismos diferentes: invasión de la mucosa intestinal, producción de enterotoxinas, elaboración de citotoxinas y adherencia. A partir de estos mecanismos, las bacterias tienen la capacidad de unirse a las células intestinales en donde se replican y causan lesión de la mucosa. Esto genera inhibición de la absorción o aumento de la secreción de líquidos y electrolitos a través de la barrera intestinal. La deshidratación afecta a niños menores de 1 año y principalmente a los menores de 6 meses, también a lactantes con bajo peso al nacer, niños que presentaron más de 5 evacuaciones en las últimas 24 horas, niños con más de 2 vómitos en las últimas 24 horas, niños a los que no se les ha ofrecido o no han tolerado los líquidos suplementarios, así como lactantes que no han recibido lactancia materna durante la enfermedad. Las manifestaciones clínicas se caracterizan por un aumento brusco en la frecuencia, número y consistencia de las evacuaciones. Estas pueden estar acompañadas de moco y sangre y, ocasionalmente, están asociadas a náuseas, vómito y cólico abdominal. Los síntomas se resuelven generalmente de forma espontánea, el vómito entre el primer y segundo día y la diarrea entre el quinto y séptimo día. Además, la gastroenteritis aguda puede estar acompañada de otros síntomas sistémicos, como fiebre, anorexia y astenia, que son comunes en la gastroenteritis y otros signos. También puede haber complicaciones como taquipnea o alteraciones neurológicas como irritabilidad, somnolencia o letargo. Los datos clínicos para diferenciar entre gastroenteritis viral y bacteriana pueden ser similares. Sin embargo, se han asociado datos más característicos de un cuadro clínico y otro. En cuanto a la diarrea viral, se asocia a una duración más corta, mayor riesgo de vómito y deshidratación.
la diarrea bacteriana con dolor abdominal grave y diarrea sanguinolenta. Cuando no existe deshidratación clínicamente detectable, la exploración física nos arroja buena apariencia, coloración de la piel sin cambio, tono ocular normal, membranas mucosas húmedas y presión sanguínea normal. Cuando se detecta deshidratación clínica, la exploración física nos permite ver que el niño está decaído o tiene un aspecto deteriorado. Su respuesta está alterada, es decir, se muestra irritable o letárgico. Tiene los ojos hundidos, presenta taquicardia, taquipnea, disminución de la turgencia de la piel, gasto urinario disminuido y coloración de la piel sin cambios. Sus extremidades están tibias, las mucosas están secas, los pulsos periféricos, el tiempo de llenado capilar y su presión sanguínea son normales. Cuando además de deshidratación tenemos algunos datos de choque, notamos una disminución del nivel de conciencia. Es decir, el niño se muestra soporoso o comatoso, tiene la piel pálida o marmórea, sus extremidades están frías, presenta taquicardia y taquipnea, sus pulsos periféricos son débiles, el tiempo de llenado capilar es prolongado y presenta hipotensión o choque descompensado. Los datos de alarma que debemos buscar para diagnósticos diferenciales incluyen dolor abdominal intenso con hipersensibilidad o rebote, palidez, ictericia, oligo, anuria y diarrea sanguinolenta, o sistémicamente mal en desproporción con el nivel de deshidratación y datos de choque. En pocas ocasiones se recomienda realizar toma de electrolitos séricos, urea, creatinina y bicarbonato. Los casos en los que sí está indicado suceden cuando el niño presenta deshidratación severa o cuando hay datos de deshidratación moderada más sospecha de hipernatremia o episodio complicado de diarrea. También cuando el niño cuenta con una comorbilidad o requiere hidratación por gastroclisis. En cuanto al diagnóstico microbiológico, no está recomendado en la mayoría de la gastroenteritis, ya sean de origen viral, bacteriano o parasitario, ya que no requieren tratamiento. Aunado a esto, los resultados se obtienen en 2 a 3 días, lo que hace más probable que el tratamiento ya se haya brindado o la diarrea haya cedido. Sin embargo, hay casos en los que se debe considerar realizarlos cuando la diarrea tiene una duración de más de 7 días, o cuando existen antecedentes de viaje reciente, o se sospeche otro diagnóstico. En los casos en los que sí está indicado realizar un diagnóstico microbiológico, es en pacientes con datos de sepsis, inmunocomprometidos o en evacuaciones con moco o sangre. La hidratación oral con vida suero-oral es el tratamiento estándar en deshidratación leve a moderada, con fórmula hiposmolar. Osmolaridad de 245 miliosmoles por litro y sodio 75 milimoles por litro. Esta formulación ayuda a una corrección más rápida de hidratación y acidosis. Reduce el riesgo de convulsiones por rehidratación en hipernatremia, así como el gasto fecal, y disminuye la cantidad de vómitos. Si el déficit estimado es de 3 a 8%, se sugiere la reposición con vida suero-oral de 30 a 80%. Aproximadamente 50 mililitros por kilo, en un periodo de 4 horas, con tomas de 5 mililitros por kilo cada 15 minutos. En cuanto al tratamiento específico para cada grado de deshidratación, se recomienda que en los niños que presentan riesgo de deshidratación, se aumente la ingesta de líquidos habituales, vida suero-oral y leche materna. En niños con deshidratación clínica, reponer el déficit con vida suero-oral a 50 mililitros por kilogramo, para administrarse en 4 horas en pequeñas tomas de 5 mililitros por kilo, cada 15 minutos. Si después de 1 hora de tratamiento con vida suero-oral no hay mejoría o la deshidratación empeora, se debe administrar vida suero-oral a través de la sonda nasogástrica. Durante el periodo de rehidratación y posterior a este, todos los niños deben tener vigilancia hospitalaria, para asegurar que la rehidratación sea exitosa y que se mantenga. Para el caso de los niños sin deshidratación, pero con riesgo de esta,
es necesario vigilarlos entre 4 y 6 horas. En niños con deshidratación leve a moderada, la vigilancia debe ser mínimo de 6 horas. Si los padres son poco diestros para continuar con la hidratación en casa o se sospecha de enfermedad quirúrgica, el paciente debe ser hospitalizado. De igual forma, deben ser hospitalizados para iniciar tratamiento de rehidratación intravenosa los niños con estado de choque, con deshidratación grave o con presencia de alteraciones neurológicas, como convulsiones o letargia, así como los niños que, a pesar del tratamiento por vía oral o sonda nasogástrica, persistan con datos de deshidratación y datos de alarma. Si el niño requiere tratamiento intravenoso por deshidratación grave o datos de choque, se debe iniciar con un bolo de solución salina al 0.9% a 20 ml por kilogramo. El siguiente paso a seguir, en caso de mejoría de los datos de choque, es continuar la rehidratación intravenosa con solución salina al 0.9% o solución salina al 0.9% más solución glucosada al 5%. Para continuar esta rehidratación es necesario evaluar si la deshidratación es hipernatrémica o si es deshidratación sin hipernatremia. En el caso de esta última y cuando el paciente se encuentre con datos de choque previo al bolo, se debe reponer el déficit de hidratación a 100 ml por kilogramo. Si, previo al bolo, el paciente no presenta datos de choque, se debe reponer el déficit de hidratación con 50 ml por kilogramo. En ambos casos se debe evaluar constantemente el estado clínico y monitoreo de electrolitos séricos, así como evaluar reposición de potasio. En el caso de deshidratación con hipernatremia, en la cual el sodio sérico sea mayor a 150 milimoles por litro, se debe reponer el déficit en las siguientes 48 horas. Monitorear que el descenso sea menor a 0.5 milimoles por litro por hora. Y tomar controles séricos cada 4 horas. En caso de que el paciente no presente mejoría de los datos de choque posterior al primer bolo de solución salina al 0.9%, se deberá iniciar otro bolo. Si persiste sin mejoría, debemos buscar datos de sepsis u otros diagnósticos diferentes. Una vez que en el niño con deshidratación ha restaurado su volumen circulante con líquidos intravenosos y está recibiendo rehidratación intravenosa de mantenimiento, debe alentarse a que acepte líquidos orales tan pronto sea posible. Los niños que han completado la rehidratación adecuada deben continuar en casa con lactancia materna, ya que se asocia a menor riesgo de deshidratación. Si son tolerados, deben reintroducirse de forma temprana los alimentos sólidos y continuar con abundante ingesta de líquidos, pero evitar jugos y bebidas gaseosas. Además, en aquellos con riesgo de volver a presentar deshidratación, como lactantes con bajo peso al nacer o aquellos que en las 24 horas previas presentaron más de 5 evacuaciones o más de 2 vómitos, se deberá indicar 5 ml por kilo de vida suero oral posterior a cada evacuación abundante. En cuanto al tratamiento con antibiótico terapia, si bien en la mayoría de los niños sanos no es una indicación de rutina, ya que se ha observado que no disminuyen la duración de la diarrea o del cuadro clínico, en algunos casos hay consideraciones especiales. Se debe ser considerado el tratamiento con antibióticos en el caso de diarrea aguda disenteriforme, que es aquella que se presenta con moco, sangre o ambas, así como leucocitos en el estudio de heces y clínicamente con fiebre alta. En gastroenteritis por salmonela no está indicado el uso rutinario de antibiótico terapia, ya que en niños sanos puede inducir un estado de portador sano. Únicamente está indicado en pacientes con riesgo de desarrollo de sepsis o enfermedad sistémica, como aquellos menores de 6 meses e inmunodeficiencias primarias, VIH, desnutrición, entre otros. En gastroenteritis por Campylobacter o por Yersinia enteritidis. Solo está indicado el uso de eritromicina en caso de sospecha por estos patógenos o para reducir la transmisión de disentería en guarderías. En caso de shigellosis disenteriforme, se debe dar tratamiento con ampicilina, lo cual conlleva una mejoría al estado clínico.
la fiebre y la transmisión del patógeno. Sin embargo, no así en los días de la diarrea. Su aplicación intramuscular tiene mayor efectividad. No hay evidencia suficiente para recomendar el uso de antibiótico en gastroenteritis por E. coli enteropatógeno y enteroinvasiva. Asimismo, se desconoce su rol en el desarrollo de síndrome hemolítico urémico. Para Cryptosporidium parvum, se recomienda únicamente en niños con inmunocompromiso, nitaxosanida vía oral durante 3 días en mayores de 1 año. Como medida de prevención, se sugiere el suministro y calidad de agua, medidas de sanidad e higiene y lavado de manos. Así también, la lactancia materna por 6 meses, sistemas de coloración doméstica de agua, almacenamiento seguro de agua potable, eliminación apropiada de excretas a través de letrinas, a más de 10 metros y lejos de las fuentes de agua, así como la red de drenaje. En cuanto a las inmunizaciones, se debe aplicar vacuna contra rotavirus monovalente a los 2 y 4 meses, siempre antes de los 8 meses, la vacuna contra fiebre tifoidea en viajeros frecuentes y la vacuna contra B. cholerae en lugares endémicos.